Hola, bienvenidos a nuestra charla virtual. Este día, el día 2 de octubre del Día de la No Violencia, es principalmente la conmemoración del nacimiento de Mahatma Gandhi, que luchó en favor de una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Entonces, para esto tenemos que mencionar que la no violencia en la comunidad preparatoriana es un tema importante que debe ser presentado y difundido entre nosotros y entre nuestros jóvenes estudiantes, ya que es relevante y actual en nuestros días. Para llevar a cabo esta charla virtual, se han invitado a profesores de diferentes colegios para conversar sobre este día, pero desde su campo de estudio y de la materia que imparten a nuestra comunidad preparatoriana. La violencia es definida como una forma de ejercer fuerza física o poder sobre alguien más y el daño puede ser psicológico, de lesión y hasta de muerte. En nuestra comunidad preparatoriana se ha identificado que existen diferentes tipos de violencia en las que encontramos intimidación, peleas, acoso sexual y la misma violencia en el noviazgo. La exposición a la violencia puede ocasionar problemas de salud mental o llevar a los jóvenes a adoptar comportamientos de alto riesgo, como fumar, abuso de alcohol y drogas, y relaciones sexuales poco seguras. Por lo antes mencionado, es relevante dar a conocer a nuestra comunidad el concepto de violencia, pero también ejemplos y cómo poder evitarla y buscar ayuda para ello. Se abordarán diferentes temas como el derecho y la no violencia, así como la violencia en la sociedad, también la violencia desde la filosofía y por último el impacto emocional que causa la violencia en la construcción de la identidad. Y para esto vamos a estar en esta charla virtual los siguientes profesores. Nuestra invitada es la maestra Juliana Virginia Navarro Lozano del Colegio de Filosofía, quien estará con nosotros el día de hoy. También al profesor Luis Arturo Amaro Sáenz del Colegio de Psicología, a la profesora Araceli Escamilla Rechi del Colegio de Orientación Educativa y al profesor Carlos Víctor Gorbea Ruiz del Colegio de Ciencias Sociales. Bienvenidos todos ustedes y será para nosotros muy grato escucharlos y que nos compartan desde su campo de estudio todo esto. Empecemos entonces. Le cedo a la palabra a la maestra Juliana Virginia Navarro. Por favor, maestra. Bueno, yo quiero iniciar haciendo un análisis sobre el Día Internacional de la No Violencia. El Día Internacional de la No Violencia se conmemora el 2 de octubre. Esta fecha se designó el 15 de junio del 2007 y lo hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A-RES 61-271. Designó el día 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia y lo hizo en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India. En esta fecha se conmemora el aniversario del nacimiento de Mohandas Gandhi, quien fue uno de los pioneros de la filosofía de la no violencia. La resolución AR 61-271 menciona o ratifica la importancia del principio de la no violencia con la intención de promover una cultura de paz, tolerancia y entendimiento. A mí me parece, es importante reflexionar sobre esta fecha que parecería como si se contrapusieran dos momentos diferentes. Por un lado, el 2 de octubre de 1968 en México se rememora la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas del Estado hacia los estudiantes. La masacre de estudiantes de universidades públicas como la UNAM y del Politécnico y también de universidades privadas como la Ibero en Tlatelolco. Este día se cumplen 53 años del movimiento estudiantil del 68. Por otro lado, en la India, el 2 de octubre de 1869, es decir, hace 152 años, nació Mahatma Gandhi. Mahatma quiere decir alma grande,
Gandhi no se consideraba como, que no le gustaba que le dijeran esto, pero bueno, él es considerado un ejemplo para la humanidad por su práctica de la no violencia. El movimiento del 68 propició diversos cambios en el sistema político mexicano. Uno de ellos fue el desarrollo de una competencia en las elecciones y una serie de cambios en las leyes electorales. Por otra parte, nacen los primeros movimientos guerrilleros en México, por ejemplo, en las provincias de Guerrero con Lucio Cabañas. El movimiento del 68 generó conciencia de las desigualdades que vive la sociedad mexicana y de las luchas de muchas personas por mejorar lo social, lo político, lo económico y lo educativo. Si hacemos un poco de historia hacia atrás, vemos que en el año de 1998, la Asamblea General de la ONU proclamó en la resolución 5215 el año 2000 como Año Internacional de la Cultura de la Paz. A esa declaración le siguieron una serie de acciones, como la resolución 55282 del 7 de septiembre, que proclama en el 2001 al 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz. Es así que podemos hablar de 2 días. Por un lado, el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz y por el otro, el 2 de octubre como Día Internacional de la No Violencia. El fundamento del Día Internacional de la Paz lo vemos con Kant en su obra donde afirma que la paz es un derecho del ser humano que ocurre con el estado de justicia y bienestar para todo ser humano, y afirma que la paz es un fin en sí mismo, no es un medio. Por otro lado, el 2 de octubre tiene como fundamento la afirmación de Gandhi, que sostiene que la no violencia es una construcción activa, es decir, es una fuerza que está en el ser humano y se fundamenta en el poder de la verdad. La no violencia no es resistencia pasiva, es una forma de lucha sin uso de armas de fuego. Esta propuesta de la no violencia está conformada sobre un programa constructivo y toma como referencia distintos lemas. Por ejemplo, el principal es la ahimsa, que significa no matar, no dañar, o en un término afirmativo, significa respetar todo lo que está a nuestro alrededor. El siguiente principio hace énfasis en el bienestar de todos, no solo en algunos o en la mayoría. Uno tercero es el que hace referencia a la autodeterminación y al autogobierno, entendido estas como unas facultades del ser autónomo, y esto no solo a nivel individual y grupal. Bueno, en un sentido político hace referencia a la independencia de la India frente al colonialismo británico, pero en el trasfondo lo que estaba tratando de decir es la liberación no solo de la India de los ingleses, sino la liberación de todas las naciones y los individuos oprimidos y explotados donde quiera que estén. El siguiente principio, el de la autosuficiencia, no solo es en cuestiones económicas, sino también en cuestiones culturales y sociales, con la intención de valorizar lo propio sin menospreciar lo ajeno. Este programa constructivo, decíamos, hace énfasis en la no violencia como la mayor fuerza o disposición de la humanidad. Eso es todo. Muchas gracias, maestra Juliana. Bueno, ahora me toca ceder la palabra al maestro Luis Arturo Amaro Sáenz del Colegio de Psicología. Por favor, maestro. Muchas gracias. Tengo el gusto de continuar con el tema de la biología del amor. Biología del amor es un concepto que fue desarrollado por Humberto Maturana, y nosotros podemos notar que en el campo de la psicología existen muchas concepciones tanto de lo que es la agresión como de lo que es la violencia. Voy a hacer un análisis de algunos de estos términos. Por ejemplo, tenemos la teoría del instinto de Sigmund Freud, y él maneja que hay un instinto básico que es la agresión. Desde este punto, pues hablaríamos de lo biológico, aunque también se utiliza mucho el concepto de pulsión
pulsión tendría que ver con esta lado intermedio que hay entre lo somático y lo psíquico. De alguna manera su teoría está muy cargada hacia el lado biológico y estaría como avalando la idea de que la agresión es natural en el ser humano y que a través del desarrollo de la cultura es que va canalizando estos instintos y estas pulsiones. También por otro lado tenemos la teoría de Lorenz. Él dice que no únicamente es tener esa parte instintiva, sino que se deben tener los estímulos claves para poder responder. Por ejemplo, un león puede tener esa parte de la agresión, pero la va a manifestar únicamente cuando tiene hambre y cuando tiene una presa o cuando está en esta situación de caza. Por otro lado, en la parte de la influencia ambiental, tenemos a Xin-Yang Kuo, quien habla de la influencia de la crianza. Él hizo un experimento muy interesante con gatos y los dividió en dos. A uno los crió con una madre ratonera que pues se dedicaba a esto, a la caza de ratones, y a otros los crió con ratones. Y lo que notó es que el 85% de los gatos que crecieron con la madre ratonera tendían a la caza y el 17% de los que crecieron con los ratones tendían a la caza, lo cual quiere decir que la influencia del ambiente es determinante también en las conductas agresivas, incluso en estos animales que llamamos instintivos. Por otra parte, tenemos las neurociencias. Las neurociencias nos hablan de que el sistema límbico está encargado de esta parte de la violencia, particularmente la amígdala. Hay investigaciones en donde, por ejemplo, se ha encontrado que en criminales está más desarrollada la amígdala, poco desarrollado el lóbulo prefrontal, pero también en contraposición tenemos una serie de neurocientíficos que avalan que el ambiente también está influyendo en la conformación del sistema nervioso. Esto lo vemos desde la teoría de Luria. Él decía que, bueno, está el cerebro y sus funciones, pero lo que va el contenido que tiene el cerebro es sociohistórico. Por otra parte, tenemos a Francisco Varela, que él tenía esta intención de estudiar a los monjes budistas para ver si realmente influía el ambiente en muchos aspectos del ser humano y de las conductas instintivas. Y este experimento logra desarrollarse de una mejor manera con Davidson o con aparatos más sofisticados. Y él encuentra que, por ejemplo, los monjes budistas que tienen muchos años de meditación han desarrollado el lóbulo prefrontal de tal modo que pueden controlar sus impulsos y entre estos impulsos pues está el agresivo. Por otra parte tenemos las teorías de la frustración que dicen que con la frustración el ser humano se va cargando y esto hace que en determinado momento salga su violencia en alguna situación, muchas veces con la esposa, con el hijo, con el trabajador, etcétera. Pero por otra parte tenemos la teoría de Albert Bandura, quien nos dice que no, que la violencia se aprende, que hay modelos que siguen en los estudios con niños y que estos modelos van a influir en el desarrollo de la violencia. También tenemos la teoría de la amenaza del egotismo. Por ejemplo, una persona que aprende a tocar piano, hay mucha gente que le va a decir que toca muy bien, etcétera, pero cuando aparece una persona que le dice que toca mal, entonces se va a defender para defender su ego también, para defender esa autoestima. Entonces, también el ego es una parte de la influencia y esto podríamos decir que es una teoría intermedia entre lo biológico y entre lo ambiental. Por otra parte, Humberto Maturana nos habla de la biología del amor, es decir, él dice que la humanidad no hubiera subsistido si no es a través del amor.
que la agresión lo que hace es rechazar, pero el amor lo que hace es aceptar, y que la sobrevivencia está basada en la aceptación. La teoría darwiniana nos habla de la competencia, pero si fuera cierta la teoría darwiniana, entonces no existiríamos en el momento presente, porque necesitamos algo que nos una. Él dice que hay aspectos también biológicos que tienen que ver con la cultura, y un aspecto es el lenguaje. El ser humano tiene esta capacidad para desarrollar un lenguaje, y este lenguaje hace que se acerque a otras personas y que pueda prevalecer como cultura. Entonces, bueno, con esta concepción y ya cerrando la idea que les traigo, es que la violencia no es algo, la agresión no es algo natural. Podemos definir la agresión como un comportamiento innato útil para la sobrevivencia, pero entre otros comportamientos innatos como la tristeza, como el amor a la vez, ¿no? Implica conductas que procuran estimulación nociva hacia otros individuos, mientras que la violencia es socioculturalmente aprendida, es decir, es un medio para lograr un fin, y este fin es el poder, y esto se aprende dentro de una sociedad. Pues esto sería mi intervención, y agradezco mucho el poder participar. Muchas gracias, maestro Luis Amaro. Ahora, en este momento, cedo la palabra a la maestra Araceli Escamilla, del Colegio de Orientación Educativa. Por favor, maestra, adelante. Muchas gracias, si me permiten compartir. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a hablar sobre el tema de la violencia y las emociones. Mi nombre es Araceli Escamilla Rechi y pertenezco al Colegio de Orientación Educativa. La violencia emocional también es conocida como abuso mental o psicológico. Puede darse en una multitud de formas, como por ejemplo, atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar o ridiculizar a las personas. Este tipo de situaciones emocionales se presenta en la mayoría de las personas. Sin embargo, tiene sus bases desde la familia. Como comentaban los compañeros anteriormente, la familia es uno de los principales modos en los que encontramos la violencia emocional. Principalmente se da cuando uno es niño, es habitual que perpetrada por personas con las que estos tienen una relación o un vínculo personal más estrecho y más afectivo. También tenemos lo que es la violencia. La violencia se da a través de ciertas manifestaciones, principalmente visibles o externas. La agresión física, el aislamiento de la víctima, comportamiento de control, abuso y dominio, entre otros. Vamos a ver también que encontramos un tipo de violencia psicológica, la violencia económica, ambiental o social, la violencia física y la violencia sexual. Como violencia psicológica tenemos, como ya mencionamos, este abuso mental o emocional que se ejerce ante otras personas. Y como ya dijimos, también puede ser algunos de los abusos o cuando ejercemos algún otro poder, por ejemplo, o queremos hacer sentir mal a otra persona a través de la humillación. Otro tipo de violencia es la económica, ambiental o social. En este sentido, Higinio nos dice que la violencia económica se da a través de la violencia principalmente con las mujeres. Cuando estamos, por ejemplo, las personas tienen una como dependencia, en este caso del hombre, que es el portador de lo económico en la casa. También va a depender del ambiente o de lo social. Otro tipo de violencia sería la violencia física. En este caso es el que se ejerce alguna fuerza sobre una persona débil, principalmente si hablamos de las mujeres. En relación a la violencia sexual, aquí se refiere a que uno no quiera participar en alguna intimidad en relación a la pareja.
Aquí no se ve muy claro, pero les estoy presentando el tipo de emociones que se presentan, digamos, serían como que las más básicas, y que es bien importante que nosotros reconozcamos estas emociones, porque esto tiene un impacto a través de nuestros estados emocionales. En este sentido, tenemos una de ellas que sería la alegría, que es la emoción que parece que todo el mundo ansiamos y deseamos que predomine al resto en nuestra mente. Este tipo de emoción nos va a ayudar a ser optimistas y mantener una sonrisa, pero que sí es bien cierto que conozcamos nuestras emociones. ¿Para qué? Para que las podamos identificar y de alguna manera canalizar. Otra de las emociones es la tristeza, aquella que parece que todos intentamos evitar, pero nos ayuda a pensar. Nos alerta de que algo no va bien o hemos perdido. En este caso, sí cabe mencionar que la tristeza es una de las emociones que muchas veces se confunde con la depresión. La tristeza tiene efectos a lo mejor nada más tardíos, como de 2 semanas para poderla identificar. Sin embargo, cuando se convierte ya en una depresión, esta es un poquito más permanente, y aquí lo que se le sugiere a la persona es que pida ayuda. Otra de las emociones es la ira. Domina sin que nos demos cuenta, aparece cuando nos salimos de nuestros límites y nos deja pensar, y si no la controlamos nos suele meter en problemas. Debemos saber controlarla antes de que sea demasiado tarde. Como comentaba el maestro Arturo, la ira es una de las emociones que tenemos por instinto, como dentro de esta parte de reacción como seres humanos. Tanto la ira como la agresión son situaciones que nosotros vamos aprendiendo. Sí las tenemos de manera innata, pero también se van aprendiendo, como decía él, que la violencia es aprendida, mientras que la agresión es una forma innata que traemos por naturaleza. Otra de las emociones es la del miedo, que sirve para enfrentarnos a nuestros peligros. Nos avisa de que vamos a sufrir un daño, miedo ante lo desconocido. No podemos estar todo el día con él, pero a la vez muy necesario. El miedo se ha considerado de alguna manera también como un mecanismo de defensa, y también nos permite de alguna forma evitar ciertos peligros. Cuando nosotros sentimos algún miedo, este miedo se va a relacionar rápido y se vincula con esta parte de la amígdala que estaba hablando el maestro Arturo, y finalmente nos permite, en 2 sistemas que tenemos, el simpático y el parasimpático, nos permite prepararnos para la huida ante cualquier peligro o también la retirada, que esto sería el sistema parasimpático, que nos ayuda a equilibrar nuestro gasto de energía. Otra de las situaciones que tenemos como emoción sería el asco, que es un sentimiento por algo que no nos gusta o nos repugna, que sería en este sentido, por poner algún ejemplo, la comida en mal estado o sitios no saludables. Estas serían las emociones más básicas, y aquí en esta diapositiva les presento un violentómetro, pero aquí nos dice que es una participación de lo que es InMujeres, y dice que la violencia también se puede medir. Vamos a comenzar un poquito, les voy a explicar que la violencia comienza con su medición como bromas hirientes, el chantajear, mentir, engañar. Y si nosotros nos vamos dando cuenta, esto va tomando una temperatura más alta, que también es ignorar, la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar o ofender a las personas, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir. Aquí ya pasamos de este nivel 10 y nos podemos dar cuenta que empieza a tornarse un poquito más rojo.
Controlar o prohibir amistades familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales. Destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar o aislar. También otra que se torna pues ya más violenta sería amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, el abuso sexual. Dentro del abuso sexual existe la violación, mutilar, asesinar y por supuesto, pues finalmente esto nos trae como resultado pues la muerte. Bueno, espero que este termómetro nos permita una identificación más de nuestras emociones y que también las identifiquemos para que podamos tener ciertas respuestas no violentas y que utilicemos la razón como seres humanos. No nada más sería ejercer la violencia por ejercerla, sino que también recuerden que daña psicológicamente nuestras emociones y estamos inmersos en un cúmulo de problemas que tenemos que resolver y siempre que sea de una manera más racional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Araceli. Ahora le cedo la palabra al maestro Carlos Víctor Gorbea, del Colegio de Ciencias Sociales. Por favor, maestro. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a las autoridades del plantel, a la maestra Areli. Muchas gracias a los compañeros que comparten espacio. Bueno, desde el ámbito del derecho, la violencia es catalogada desde los diferentes puntos de vista. Puede surgir como un conflicto interpersonal derivado de un matrimonio o de relaciones padre-hijos, compañeros. Puede surgir de conflictos intergrupales entre clanes o entre etnias. Puede surgir desde un tipo de vista interorganizacional, como pueden ser sindicatos, luchas sindicales. Puede surgir el conflicto intercomunitario, que puede ser entre comunidades raciales, étnicas, o bien puede ser un conflicto internacional, una guerra. Ahora bien, el derecho es una ciencia social. ¿Y a qué se abocan las ciencias sociales? A estudiar el comportamiento de las personas dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y bien, al derecho le corresponde regular la conducta externa de las personas en la sociedad, indicarnos qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. El derecho es una construcción cultural que se da a través del tiempo en 3 etapas básicamente. La primera etapa, que se conoce como ley del más fuerte, que en ausencia del derecho, los conflictos, las disputas se resolvían a través de la fuerza física, como en el reino animal. En un segundo momento, se aplica el ojo por ojo, diente por diente. No hay derecho. Entonces, hiciste esto, te hago esto. En un tercer momento, ya surge la autoridad, pero no hay reglas, no hay derecho. Entonces, la autoridad resuelve a su leal y saber entender. Y esto en lugar
de propiciar armonía, pues en la mayoría de los casos agrandaba los conflictos. Ahora bien, a partir del surgimiento del derecho, se dan normas y reglas de cómo resolver y procesar los conflictos que se dan dentro de la sociedad y así evitar la violencia. Hoy estamos celebrando 2 de octubre, el Día de la No Violencia, y justamente el derecho, uno de sus fines es combatir la violencia de manera preventiva, evitando el conflicto. Pero si este no logra evitarse y se manifiesta, entonces también el derecho nos va a decir cómo resolverlo. Y para tal efecto, crea instituciones, como es el Poder Judicial, que su misión es resolver, conforme a las normas jurídicas, el conflicto que le es sometido a su consideración. Tenemos que la violencia significa retraso, significa no crecimiento, significa angustia. Por eso es muy importante combatirla y evitarla. Pero lo más importante también es que las personas, a través de la educación y la cultura, sepan todo lo que conlleva la violencia y se trate de evitar. Conforme la sociedad avanza, ya lo hemos comentado ahorita los compañeros que me antecedieron, surgen nuevas formas y nuevos tipos de violencia, como son los que ahora se manifiestan a través de los dispositivos electrónicos. Entonces, es quehacer y deber del derecho regular todos estos aspectos para prevenirlos, evitarlos y si es que se dan, corregirlos. Muchas gracias por su atención. Eso sería lo que yo les pudiera platicar sobre la violencia. Muchas gracias, maestro Carlos. Bueno, y entonces ahora, a manera de charla, tenemos algunas preguntas para ustedes que nos gustaría que nos contestaran desde su campo de estudio, ¿no? Y de lo que nos acaban de contar también. Bueno, la primera pregunta que nos gustaría que ustedes nos respondieran es, ¿cuáles son las principales causas de la violencia? Bueno, me gustaría tomar la palabra para esta pregunta y no hay más que una causa general que es la causa social. O sea, dado que la violencia se genera dentro de la cultura, entonces podríamos hablar de que su causa es social, que está avalada por todo un sistema, y nosotros podemos ver la violencia de manera histórica, la podemos ver en el macrogrupo, en el gran grupo social, la podemos encontrar en las instituciones, la podemos encontrar en nuestra participación individual y se va sobre chivos expiatorios, ¿no? O sea, muchas veces puede ser la mujer, puede ser el menor de edad, puede ser el alumno si establecemos situaciones de poder. Por eso es muy importante también la conciencia de estos sistemas de violencia y nosotros no tener una situación de abuso de poder. A mí me parece este concepto de Humberto Maturana importante. La cultura nos determina en muchas cosas, pero nuestra sobrevivencia está dada por la aceptación de la otra persona. Ok, muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta tenemos, ¿los piropos son una forma de violencia? ¿Ustedes qué nos pueden comentar al respecto?
Yo me gustaría intervenir en esta pregunta. Como ya mencionamos en el violentómetro, efectivamente los piropos entrarían en esta situación de una manera cultural como una violencia, porque estamos violentando a otra persona, digamos, en muchas ocasiones podemos decir que para algunas personas les es grato escuchar los piropos, sin embargo, para otras no. Entonces, dentro de los derechos humanos, pues existe esta parte de que no podemos violentar o ejercer, digamos, otro derecho, aunque sea emocional o psicológico, hacia las demás personas. Porque como también viene en esta parte, no nada más es en alguna palabra, sino es la forma en que la dice. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué nuestra sociedad dice que los hombres son violentos por naturaleza? ¿Hay alguna explicación para esto? Como ya habíamos mencionado en las exposiciones, recordemos que todo este tipo de conductas las vamos aprendiendo dentro de nuestra familia. Por lo tanto, si las estamos aprendiendo, esto nos puede generar estos aprendizajes que vamos teniendo a nivel cultural. También una de las partes importantes que cabe resaltar en este momento es que la violencia la vamos aprendiendo en la medida en que también vamos construyendo nuestras identidades como seres humanos y como personas. Entonces, creo que sí es muy importante que consideremos todas estas formas de violencia. Otra aportación sería que si lo vemos de manera cultural, podemos darnos cuenta que siempre se ha manejado el papel de la mujer como más sumisa, ¿no? Y eso también parte dentro de ese seno familiar del cual crece y se desarrolla la persona. No sé si exista así como tal, pero pues creo que las aportaciones ahorita actuales sería que también la mujer ahorita ya está entrando y está participando en la parte laboral, ¿sí? Nada más que se le ha adjudicado como que el papel más violento al hombre a través también de un reconocimiento social. Muchas gracias. Yo quiero comentar algo respecto a esta afirmación. En el terreno de la filosofía no es en general esta frase de que el hombre por naturaleza es malo. Tenemos dos autores, Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau. Ellos van a sostener la tesis, pero, por ejemplo, Rousseau va a decir que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. En cambio, Thomas Hobbes va a decir que el hombre es malo por naturaleza y es la sociedad, como nos explicaba hace ratito el maestro Carlos, la sociedad con sus leyes las que va a poner un límite ante este deseo destructivo del ser humano. Entonces tenemos esas dos posiciones y cada uno da sus razones de cuál es la naturaleza del ser humano, si es violenta o es tranquila. Muchas gracias, maestras. Pero aquí viene una pregunta que nos comentan, ¿cómo nuestra comunidad preparatoriana puede identificar la violencia? Y cómo puede ser tan claro para ellos para que no la confundan como agresión? Y esto es meramente por la edad que ellos tienen, ¿no? Porque trabajamos con una comunidad de entre 15 y 20. Yo aquí me apoyaría en el violentómetro que presenta la maestra Araceli. Ahí nos da una serie de elementos objetivos de los niveles de violencia y me parece que este instrumento deberían tenerlos todas las personas, los estudiantes, y bueno, cualquier persona en términos generales, para también poder ser consciente. O sea, lo primero es identificar y ya a través de que uno identifica, creo que a la mayoría en esta cultura
pues con todos estos elementos racionales que se han dado sobre la violencia en últimos años, todos tenemos un papel violento o hemos tenido un papel violento, nos corresponde identificarlo y nos corresponde trabajarlo, y cuando no lo podemos trabajar por nuestra propia cuenta, pues tenemos que asistir a una ayuda de salud psicológica. Entonces, es no negar el tema, todos estamos inmersos en esta sociedad. Si decimos que la violencia viene de la sociedad, entonces que no nos caiga de sorpresa que podamos ser violentos y que tengamos como misión reeducarnos. Muchas gracias. Sí, gracias. La siguiente pregunta es, ¿a dónde pueden recurrir nuestra comunidad preparatoriana en el momento en que ellos se sientan violentados? ¿Cuál sería el primer paso que ellos tendrían que hacer o tomar? Bueno, el primer paso sería acudir con su tutor de grupo para recibir la orientación y también ser asistido por el Departamento de Orientación Educativa para explorar el motivo, la causa, qué fue lo que sucedió, y ya con base con los elementos ya dispuestos, mandar llamar a la persona que presuntamente agredió, ¿sí? Y buscar una solución amigable. Ya, si por alguna razón o motivo la agresión trascendió hacia un ámbito cercano al derecho, entonces ya sería acudir a la oficina jurídica, según sea la naturaleza del comportamiento, o bien también a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Pero yo considero que en primer término comentarlo con el tutor del grupo, posteriormente conducir al compañero o compañera al Departamento de Orientación Educativa para discernir bien cómo fueron las cosas, y si esto ya trascendió a lo meramente irrespetuoso y ya incide en un ámbito del derecho, pues entonces ya acudir a la oficina jurídica que está dispuesta en la escuela, o bien a la Defensoría de los Derechos Universitarios, según sea la naturaleza del hecho que haya generado lo que se considera como violencia o agresión. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran agregar o algo que quieran compartir? ¿Algún consejo, alguna recomendación para nuestra comunidad preparatoriana, profesores? Yo creo que con esta idea de que la violencia tiene un fin y este fin es el poder, nosotros yo creo que también tenemos que ser, es como aquella persona que tiene un arma, ¿no? O sea, si tienes un poder, debes utilizarlo de manera benévola. Nosotros, por ejemplo, como profesores tenemos un poder, como padres tenemos un poder, si somos, tenemos un puesto de trabajo, también tenemos un poder, y tenemos que buscar más que nada la aceptación, trabajar con nuestro lenguaje, o sea, el lenguaje nos carga de muchos contenidos. La manera como nosotros nos dirigimos a la persona es importante para poder determinar que esta relación sea armónica y pueda cumplir los fines que se pretende de manera social. Entonces, me parece que también retomando a Maturana, él dice, el lenguaje es una base y hay que hacer también mención de reconocer cómo nosotros utilizamos el lenguaje y cómo nos retroalimentamos y generamos un mundo de lenguaje pues no violento. A toda la población estudiantil,
que también recuerden que cuentan con apoyo psicológico y apoyo emocional, que se acerquen también, como dice el maestro Carlos, que se acerquen a los orientadores, a sus profesores tutores, para que ellos puedan hacer las canalizaciones correspondientes, porque los alumnos tienen todo el apoyo de la UNAM. Entonces, aquí que consideren que no están solos y que sí es bien importante que no se tolere este tipo de conductas violentas, ni dentro de la parte educativa, pero que tampoco fuera de ella. Por ejemplo, en todos los ámbitos en donde nosotros nos movemos y trabajamos, que este tipo de violencia, que estemos a favor de la no violencia y que podamos ayudar y comunicarnos con todas las demás personas para que puedan tener esa contención y en apoyo de la institución, ¿no? Porque estamos en la Casa Máxima de la UNAM y contamos con todos los apoyos. Muchas gracias, maestra Juliana, maestro Carlos. Yo solamente, sí, yo solamente quisiera invitar a los compañeros, a las compañeras, a evitar dentro de lo posible la violencia. La violencia nos lleva a un camino sin retorno y que se sepan acompañados, que dentro de la escuela siempre las autoridades y todos los compañeros maestros académicos y administrativos estamos dispuestos a acompañarlos y auxiliarlos a los jóvenes, a los estudiantes, para evitar este tipo de comportamientos violentos y si se dan, pues a solucionar el problema y resolverlo de la mejor manera como universitarios que somos todos. Eso sería yo lo que les diría de mensaje a las compañeras y compañeros. Muchas gracias. Agradezco a cada uno de ustedes por esta charla virtual y pues nos despedimos enalteciendo y dando las gracias a nuestras autoridades y a cada uno de ustedes por compartir desde su campo de estudio esto que nos aporta y nos deja reflexionando, pensando sobre la violencia, ¿no? La importancia que tiene el día de hoy, el día 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Pues muchísimas gracias. Y